si la podía subir. Sí, lo que pasa es que la tengo que transformar a YouTube y después subirla. Pero este cuatrimestre estoy como que tengo 800 clases para hacerlo. Las mías, de Graciela, bueno. El tema es que ustedes hacen una hipoteca, constituyen una hipoteca, perdón, y entonces dentro de las cláusulas de la hipoteca surge, en primer lugar, que el título de dominio, por el cual ustedes llegaron a ser titulares de dominio de ese inmueble, va a quedar en poder del acreedor. Todavía me estoy preguntando para qué lo quieren. Es una cosa que todavía no puedo entender para qué lo quieren. Ellos suponen que si ellos se quedan con el título, o sea, el acreedor, llámese banco quizás, se queda con el título. Tiene la escritura, que se quedan con la Es, escritura original. exactamente, eso es el título. Cuando yo Sí. hablo de título, estoy hablando de lo que vulgarmente se llama escritura original. Pero acá, ya a esta altura del partido, tenemos que hablar con terminología técnica, dado de que somos casi colegas y entre casi colegas, aunque no lo crean, ustedes con sus amigos abogados, cuando hablan de cosas técnicas, van a hablar con propiedad, van a hablar con terminología técnica. Después cuando están chusmeando, riéndose o cosas por el estilo, pueden decir lo que se les ocurra. Pero es increíble, porque cuando hablamos con terminología técnica. Por eso me sale, en forma natural, hablar del título. Te piden el título, se lo quedan, la escritura original, que sería el título, que es la primera copia o primer testimonio que circula en el mundo comercial. No entiendo por qué se lo quedan. Creo que piensan que con eso vos no lo vas a vender o tonterías por el estilo. Porque en realidad es que si vos no tenés el título, vas a pedir un segundo testimonio y lo que ocurre cuando pedís un segundo testimonio, obviamente va a salir la hipoteca y le van a preguntar al acreedor si está de acuerdo con que se emite ese segundo testimonio, porque hay derechos que lo dice el código, hay derechos a favor de él. O sea que no es que él va a quedar desprotegido porque se quede o no se quede con él con el título, porque como ustedes saben, como todo derecho real, que ahora lo vamos a tirar en profundidad, para que sea oponible a terceros, la hipoteca va a estar inscrita en el registro de la propiedad, en la matrícula del inmueble hipotecado, y que entonces si alguien pretende vender ese inmueble, no lo va a poder vender libre de cargas y gravámenes, sino que justamente el que lo vaya a vender le va a salir, mira, está hipotecado, y ahí va a decidir. Además, hay otro problema. También en las hipotecas suelen poner cláusulas que digan de que vos no lo podés vender, ¿sí? Y que, y que entonces está prohibido la enajenación del inmueble. Ustedes ya estudiaron que esa cláusula, en virtud de la cual te prohíben la enajenación total de un inmueble, no es válida, ¿sí? Esas cláusulas no son válidas. Yo no me puedo obligar a no vender nunca a nadie el inmueble, ni siquiera por un tiempo determinado. Lo más que se puede poner cuando ustedes constituyen una hipoteca y quieren como acreedores seguir teniendo la posibilidad de manejar quién va a estar en posesión del inmueble, ¿sí? Es decirle de que si lo venden, ustedes tienen que dar como si fuera, y que si se va a constituir en deudor, entonces ustedes tienen que aceptar al nuevo deudor. Ahora, si el señor no se va a constituir en deudor, no hay forma de prohibirle que lo venda. ¿Sí? Y te prohíben todo, te prohíben enajenarlo, te prohíben alquilarlo. O sea, en las hipotecas suelen poner una serie de cláusulas que al inmueble hipotecado lo convierten casi en un inmueble que está fuera de comercio. Absolutamente inenajenable hasta que se cancele, o sea, se cumpla con la obligación y se cancele la hipoteca, lo cual es una absoluta locura. Pero muchos son a 30 años, es una locura. Sí, es una locura. Es una El mío no dice absoluta eso, por locura. suerte. Es una absoluta locura. Después hay otro tema que es interesante, que fue un problema que no sé si lo ha hablado de Rosa, que es el tema de la caducidad de la inscripción de la hipoteca. Resulta que el artículo 22, ¿se los hablaron? ¿No? El artículo 22.10 del Código Civil y Comercial
hablaba sobre, cuando ustedes inscriben una hipoteca, la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad tiene que ser cancelada cuando la obligación principal es cumplida. Pero más allá de eso, lo que te decía, te lo decía el Código de Vélez y te lo dice el Código Civil y Comercial, es que un artículo que habla sobre la duración de la inscripción. El artículo 2210 original, copiado del artículo que regía en el Código de Vélez, me decía, los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de 20 años si antes no se renueva. ¿Esto qué significa? Que la inscripción de la hipoteca no tiene una vocación de perduración en el tiempo hasta el infinito, sino que tiene un plazo de duración. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque hay muchas veces que la obligación principal se cumple, pero la hipoteca no se cancela, motivo por el cual la inscripción sigue estando en el registro, cuando en realidad la obligación principal se canceló y tal como dice nuestro código, cuando ocurre eso, la hipoteca en definitiva queda también sin virtualidad porque la obligación que estaba garantizando quedó cumplida. En virtud de esto es que todos los códigos le dan un tiempo de duración a esa inscripción de la hipoteca. Si a los 20 años no se renueva la inscripción, significa que es como que se da por entendido que la obligación se cumplió y a ustedes no les interesa seguir con la inscripción de la hipoteca. La inscripción de la hipoteca, al ser oponible a terceros, es lo que me da la posibilidad de la ejecución. Cuando yo cancelo la inscripción, al cancelar la hipoteca, significa que ya se terminó y no va a poder ser ejecutada. Entonces, ¿qué ocurre? El Código Civil y Comercial, siguiendo el mismo periodo que tenía el Código de Vélez, nos daba 20 años de duración de la hipoteca. Hasta que se modificó el artículo 2210 al sancionarse la ley 27271. La ley 27271 es la ley de los créditos UBA. Es la ley que creó los famosos créditos UBA. Los créditos UBA, en virtud de esta ley, tienen un plazo de duración de hasta 35 años. Se pueden constituir créditos UBA, son esos créditos que se van actualizando con esa cuenta de los UBA que tienen que ver con la inflación, en realidad son créditos que se van actualizando con la inflación, que por eso perjudicaron a tantas personas que los tomaron cuando la inflación se disparó. Entonces, lo que hicieron fue modificarlo y el artículo está igual que antes, pero en lugar de decir 20 años, dice 35 años. Esto produjo un gran problema. El gran problema es determinar qué pasa con las hipotecas que estaban vigentes al 15 de septiembre del 2016, que fue cuando entró en vigencia la ley 27271. Las hipotecas que se habían constituido antes del 15 de septiembre del 2016 y todavía estaban en curso de cumplirse y demás, ¿cuánto dura su inscripción? Los 20 años que eran lo que decía la ley vigente al momento que se constituyó, o los 35 años que marca ahora la nueva reglamentación. Bien, bueno. Entonces acá hubo un problema en esta interpretación y en este momento hay una disparidad, hay una terrible disparidad entre las distintas provincias. Porque este plazo de duración de la hipoteca es un tema eminentemente registral, es un tema del cual entonces los que están interpretando qué es lo que va a ocurrir con las hipotecas son los registros de la propiedad de las distintas provincias. Entonces ahora hay provincias que tienen un plazo y provincias que tienen otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los registros de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, lo que decidieron es que las hipotecas que estaban vigentes
O sea, el tema es, si la hipoteca caducó, si ya habían pasado 20 años, al 15 de septiembre de 2016, listo, ya está, caducaron, otra historia. Ahora, si resulta que no habían caducado todavía, así les hubiera faltado 19 años y 3 días, o sea, habían pasado 19 años y 360 días para que se cumplieran los 20, pero no habían caducado, bueno, no. A partir de ahí, a partir del 15 de septiembre del 2016, pasan a tener 35 años de validez el plazo de la hipoteca. Y en otras provincias, como por ejemplo Mendoza, Córdoba ahora se ha sumado, Entre Ríos también se ha sumado, las hipotecas constituidas antes de la vigencia del Código Civil tienen 20 años de duración, la inscripción. En las hipotecas constituidas con posterioridad al 15 de septiembre del 2016 tienen 35 años de duración su inscripción. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Justo ayer estábamos hablando justo en el grupo de WhatsApp sobre este tema, porque en algunos códigos nos figuraba todavía lo de 20 años en vez de 35. Bueno, porque tienen un código viejo. Claro, tienen un claro, código al que eso, le falta, bien. tienen un código al que le pónganle un cartelón que diga, ojo, ley 27271 lo modificó el plazo a 35 años. Ahora, si yo, por ejemplo, cancelo la hipoteca en el año 12, ahí ya ese plazo de 35 no funciona obvio, más. No. El tema es cuando es un plazo de inscripción. En general, estos plazos de inscripción de la hipoteca van de la mano de cómo es la generalidad de los créditos, ¿sí? Por eso. Lo que ocurre es que el error que cometieron al modificar el 2210 es que tendrían que haber dicho, dura 20 años. En los casos de los créditos UVA, va a durar 35. Eso es lo que más o menos así tendría que haber sido. En los casos de los créditos dados en virtud de la ley tal, que tienen un plazo de duración de hasta 35 años, ese va a ser el plazo de, o sea, porque es la caducidad del crédito. Ellos vienen, bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo de pagar? ¿Sí? En este país es muy raro que haya créditos que tengan un plazo superior, en este momento, superior a 20 años. El crédito UVA era un crédito que, en realidad, el crédito no es que está mal, lo que se tendía es a que en una economía normal, en una economía equilibrada, en una economía donde la inflación es de los, como existen en otros países, no solamente del mundo, sino de nuestra región geográfica, se puede haber créditos atados a la inflación y que se hagan a muy largo plazo. Antes, cuando ustedes no habían nacido y algunos éramos un poco chicos, existían créditos dados por bancos del Estado, por ejemplo el Banco Hipotecario Nacional, que era un banco estatal, no te daban créditos a 30 o 40 años. Claro. Y por ejemplo, cuando se cancela la hipoteca, ¿qué es lo que hace el escribano? ¿Da un certificado, algo que la hipoteca está cancelada? No, el tema es así. Vos lo que tenés que pensar es que la hipoteca es accesorio a un crédito, no es algo que tenga vida propia. Claro. Entonces, vos hacés una hipoteca garantizando el cumplimiento del crédito, llámese obligación. Cuando la obligación está cumplida, tienen que venir acreedores y vos inscribiste esa escritura, es un derecho real la hipoteca. Sí. Me dieron una escritura con hipoteca. Es un derecho real y como todos los derechos reales, debe ser inscrito en el registro de la propiedad a efectos de la oponibilidad a terceros. Entonces, si vos no noticiás de que el crédito está cancelado, y que en consecuencia ese derecho real que garantizaba el cumplimiento de ese crédito ya no tiene efectividad, nadie se entera. Claro. Los únicos que se enteran son el acreedor y el deudor. Igual entonces, que sería la prenda también. Lo mismo, bueno, por eso esto está en, bueno, acá está la hipoteca, pero esto en sí va también para todos los derechos reales de garantía. Entonces, lo que vos debes, con la prenda con registro, porque siempre acuérdense que tienen prenda con registro y prenda sin registro. Prenda sin registro, claro. Entonces, lo que vos debés hacer es lo que se llama la cancelación de hipoteca, que era divina porque en el código hablaban de la chancelación de hipoteca, porque lo había copiado del derecho francés, Vélez, y hablaba de la chancelación.
la cancelación de hipoteca es que va el acreedor, el deudor ni viene, va el acreedor y dice, en una escritura, me pagaron, la obligación está cumplida, el crédito fue, si era de dar sumas de dinero, me pagaron. Si era de hacer cualquier otro tipo de obligación, ustedes pueden decir, me cumplieron con la obligación. Entonces acá vengo a cancelar la hipoteca. Ustedes le quieren llamar dar de baja, llámenlo dar de baja. Técnicamente se dice pero el acreedor cancelar va, no la el deudor. hipoteca. No, el único que va, porque chicos, ayer lo vimos, fue lo primero que les dije. El titular del derecho real de hipoteca es el acreedor hipotecario. Es el acreedor, que a partir del momento en que se constituye una hipoteca, se llama acreedor hipotecario. ¿Sí? Él es el titular del derecho real de hipoteca. El deudor lo que tiene que hacer es cumplir con la obligación. Y lo que hizo él es decir, en cumplimiento de esta obligación, afecto a este inmueble. Entonces, por eso en el contrato constitutivo tienen que estar deudor y acreedor. Pero el acreedor en la hipoteca, cuando ustedes constituyen una hipoteca, el acreedor lo único que viene es dice, acepto la hipoteca. Y nada más. Porque el acreedor es activo, ¿dónde? En el contrato obligacional. Siempre acuérdense que ustedes tienen, por un lado, el contrato obligacional, la constitución del crédito, y por otro lado tienen la hipoteca. En la hipoteca, el activo, el que habla, o sea, todas las escrituras no son otra cosa que gente que habla. Y que esa gente habla y se escribe lo que hablan, en definitiva. Todas las escrituras ustedes las toman y ¿cómo comienzan? El escribano dice, hola, en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Porredón, a los 17 días del mes de noviembre de 2020, ante mí, Elba Frontini, notaria, comparecen las siguientes personas, que me manifiestan que sus datos son. Y entonces pongo, Juan Pérez, nacido en tal fecha, con tal documento, casado, soltero, viudo, divorciado, tiene tal profesión, se domicilia en tal lado, lo que sea. Y el señor Fulán y el señor Diego García, también todos los mismos datos. Doy fe de conocimiento o los identifico con el documento, lo que quieran, y dicen. Todas las escrituras tienen o expresan o manifiestan. Son todos sinónimos, dicen, expresan, manifiestan. 2 puntos primero. Y es la gente que me habla. Cuando yo, escribana, estoy haciendo cualquier contrato, cualquiera, o sea, una escritura en la cual estoy volcando lo que las partes me dicen y me manifiestan. Lo que yo estoy dando fe es que esas personas vinieron y me dijeron eso. De ahí a que, ¿sí? Eso es lo que entonces, las partes en un contrato primero me dicen, en una hipoteca, ¿qué es lo que dicen? Que los une tal obligación. Que en este momento te dicen, el señor García le da en préstamo al señor Pérez la suma de $50.000. Que el señor Pérez recibe, siempre es un contrato de mutuo. Señor le entrega y demás. Antes nosotros hacíamos mucho hincapié en que se entregaba el dinero. ¿Por qué? Porque en el Código de Vélez existían contratos reales y contratos consensuales. El contrato de mutuo era un contrato real, con lo cual tenía que existir la entrega efectiva del dinero para que el contrato comience. Bueno, ahora son todos contratos consensuales después del Código Civil y Comercial, con lo cual no es tan importante poner de que recibe el dinero. Pero le entrega los $50.000, que este recibe entera conformidad. Y que los va a devolver, me siguen diciendo, García dice, yo esta plata, al señor fulano se la voy a devolver en tantas cuotas mensuales que van a brindar, van a devengar un interés, o no van a devengar un interés. Si son dólares, me tiene que devolver exclusivamente dólares, nada más que dólares, solamente dólares. Y toda una serie de cláusulas de qué pasa si no paga una cuota, si deja de pagarla, si qué interés se le va como interés punitorio, o sea, como una pena porque no me pagó la cuota.
y que entonces el contrato se va a considerar el mutuo como de término y plazo vencido, El acreedor está de acuerdo con todas las cláusulas y acepta de que el dinero le sea devuelto de esa forma y todo. Punto. 2. Hipoteca. En garantía del crédito que acaba de suscribir el señor García con el señor Pérez, el señor García afecta un inmueble de su propiedad ubicado en ¿sí? Y entonces dicen, generalmente se vuelven a repetir casi, porque se pone el monto por el que se constituye la hipoteca, principio de especialidad en cuanto al crédito, asciende a la suma de $50.000. Ese es el monto hipotecario. Ese es el monto por el que se va a responder el inmueble que lo acabo de describir. ¿Sí? Y entonces, y esa suma va a ser devuelta y generalmente se vuelven a copiar las circunstancias que pusieron en el contrato de mutuo. En tantas cuotas mensuales, de tanta plata cada una, que van a devengar un interés de tanto y demás. Podrían no copiarlas, ¿eh? Es nada más que una cuestión de técnica. Generalmente cuando están en el mismo contrato muchas veces no se copian, pero se vuelven a repetir todas las mismas cláusulas que surgían del contrato obligacional. Profesora, ¿y por qué la llaman letra hipotecaria? Porque en algunos lados dice letra hipotecaria. El asunto es así. No, es otra cosa absoluta y totalmente distinta. ¿Puedo terminar con esto? Y te explico lo que son las letras hipotecarias. Entonces, el acreedor después viene y dice, acepto la hipoteca con la que me están garantizando el pago de crédito. Y punto. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando me cumplen el crédito como acreedor, mi obligación, una obligación que el acreedor debe hacer y que se encuentra pendiente, es cancelar la hipoteca, ir y decir, me cumplieron la obligación, me cumplieron el crédito, y entonces ahora lo que hago es venir a decir, ya está, la hipoteca, voy a cancelar la inscripción de la hipoteca porque ya está cumplido, me pagaron el crédito. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. El único que firma la cancelación de hipoteca es el acreedor, no el deudor. El deudor va a tener su recibo de pagos, porque de pago total, o sea, lo que sería cuando uno paga la última cuota de una obligación, es conveniente que siempre te pongan que esta es la última cuota y que con esta cuota cumpliste todos los pagos y no tienen nada más que reclamarte por ningún concepto. ¿Sí? Bien. Para que tengo que contestar lo de la letra hipotecaria. Bueno. El asunto es así. Vos tenés un crédito porque, por ejemplo, te prestaron dinero o como era el ejemplo que estábamos poniendo, y te van a constituir una hipoteca garantizando el cumplimiento de ese crédito. La hipoteca, de acuerdo a las prescripciones legales, para cumplir tiene que especificar el crédito y tiene que determinarse, ¿sí? Se tiene que determinar el monto del crédito, el monto que está garantizado con ese crédito. Eso es lo que, para cumplir con el principio de especialidad en cuanto al crédito, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2189, ¿no? El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo de gravamen. ¿Sí? Ahí, de acuerdo al 2189, yo tengo que determinar cuál es el monto hipotecario. Ahora bien, la ley 21441 me permite, si quiero, si tengo ganas y si lo determinamos en el contrato de hipoteca, que ese monto de la hipoteca puede ser dividido en distintas partes, y entonces ese monto dividido se emiten, se confeccionan, se hacen, físicamente se hacen, lo que se llaman letras hipotecarias. O sea, es
el monto de una hipoteca que está garantizando el cumplimiento de una obligación que se divide en partes y se emiten unos documentos que se llaman letras hipotecarias. Esas letras hipotecarias pueden ser negociadas, o sea, ¿cómo? El acreedor hipotecario, porque entonces, ¿quién es el que se queda con esas letras hipotecarias? El acreedor hipotecario, porque es el monto que él tiene garantizado con la hipoteca. Estas letras hipotecarias, el acreedor hipotecario lo que puede hacer es negociarlas. O sea, va a uno y le dice, hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo $50.000 prestados al señor fulano que me lo garantizó con esta hipoteca. Ah, qué interesante, sí. Entonces yo ahora necesito plata, pero el señor me lo va a pagar en X y determinadas cuotas. Entonces yo cada una de esas cuotas las dividí en estos pagarés hipotecarios. Cada cuota es de $1.000. Entonces yo te doy 10 cuotas, ¿vos me das $10.000? O sea, yo te doy 10 pagarés, que significarían 10 cuotas, porque yo lo decidí dividir así, y entonces vos te quedás con estas letras hipotecarias y me das $10.000. Dale, fantástico, sí. Entonces, el que se queda con esos pagarés hipotecarios es el que va a recibir el pago de esas cuotas del deudor, porque ¿qué hay que hacer cuando uno vende o negocia las letras hipotecarias? Avisarle al deudor y decirle, mirá, $10.000 no me los vas a pagar a mí, se los tenés que pagar al señor tal con domicilio en tal lado. Ese es un pagaré, esa es una letra hipotecaria regulada, obviamente te los hice muy fácil, regulado por la ley 24.441. Que la ley 24.441 es complementaria del Código Civil y Comercial, así como era complementaria del Código Civil de Vélez, y regula el tema de las letras hipotecarias. Antes, en el Código de Vélez, existía más o menos lo mismo, pero mucho más rudimentario, llamado pagarés hipotecario. Profe, es como un Son título papeles de comercio que están garantizados su cumplimiento con una hipoteca. Por eso es la preferencia que suelen, o sea, tienen preferencia de cobro, tienen ius persequendi, tienen todo, cosa que las letras normales o los pagarés normales no tienen. ¿Sí? Chicos, yo tengo que empezar publicidad. Profe, una consulta Sí, cortita. dale. ¿Sería como el certificado de depósito de los warrants, algo así, algo similar? Sí, podría ser algo similar, sí, es algo similar. Bien, Similar, perfecto. Similar. Sí, está bien. María Profe, Laura, ¿le puedo ¿entendiste lo de los preguntar? pagarés hipotecarios? Más. Sí, lo que pasa es que la mía hablaba de eso y no entendía a qué se refería. Más o menos me lo imaginé que era que podían, pero quería saber a qué se refería. ¿Quién hablaba de Gracias, eso? sí, lo entendí. ¿Quién hablaba de eso? No, en mi hipoteca, pues yo tengo una, hablaba de eso y quería saber bien a qué se Porque tenés una refería. hipoteca seguramente de banco. Los de los bancos. Sí. Sí, es más, Sí, es la del Procrear. La que estaba claro. hablando usted, la del UBA Sí, y los todo. UBA. Bueno, cuando salió la 24.441, que fue en la década del 90, los bancos dieron la plata, sobre todo el Banco Provincia y el Banco Nación, y después la dividieron automáticamente en letras hipotecarias y dividieron la deuda por todos lados. Así que a veces en bancos, lo que ellos hacían era... Así que en realidad muchas veces vos habías hecho una hipoteca, como se dice, con el Banco Provincia, y en realidad el que te tenía que cancelar la hipoteca no era el Banco Provincia, era el HBC, porque le habían vendido al HBC todas las letras hipotecarias. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta breve antes de cambiar de tema? Dime. En el caso de la hipoteca de un condominio, cuando hay un condominio, que el acreedor puede ejecutar sin esperar la partición, pero después también creo que el artículo dice que hay que avisarle al acreedor cuando se hace la partición. ¿Ahí cómo es el tema de la hipoteca?
Yo estaba por preguntar lo mismo, el 22.7. Porque no se entiende. Leamos el 2207. Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. Eso se podía en el Código de Vélez y se puede ahora. La diferencia empieza ahora. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. ¿Por qué dice esto de esta forma tan clara? Porque en el Código de Vélez el acreedor hipotecario no podía ejecutar hasta que no se hiciera la partición. Y la hipoteca era válida solamente si la cosa le tocaba a tu deudor en la adjudicación y partición del condominio. Entonces, obviamente, nadie te hacía una hipoteca, o sea, te aceptaba una parte indivisa como garantía del pago de un crédito. Entonces, para superar este escollo, el Código Nuevo dice, el acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. O sea, te ejecuta nada más que la parte indivisa. Mientras subsista la hipoteca, o sea, la hipoteca de parte indivisa no se ejecuta, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso. ¿Por qué es esto? Porque lo que puede ocurrir es que, ¿por qué le hacen decir que tiene que prestar el consentimiento expreso? Porque, ¿qué pasa? Fíjense, la hipoteca constituida por un solo condominio, durante la vigencia del condominio, es plenamente eficaz y el acreedor puede proceder a su ejecución, siempre limitada a la porción inicialmente comprometida. Pero resulta que lo que hago es una hipoteca sobre mi parte indivisa, el señor está tranquilo porque sabe que me puede ejecutar la parte indivisa siempre, pero antes de que se venza la obligación y de que yo incumpla, decidimos dividir el condominio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les digo, ¿saben qué? No me adjudiquen nada a mí, porque yo lo tengo hipotecado. Entonces, si yo no recibo nada, solamente plata, ponele, el acreedor hipotecario no va a tener que ejecutar porque el inmueble ya se fue para otro lado. Y se terminó el derecho real. Entonces acá había dos posibilidades, decirle, va a poder perseguir la cosa porque tiene un derecho real que tiene el ius persequendi, o porque en realidad lo tendría, pero vamos a hacer más fácil. Vamos a pedirle, ¿sí?, que dé el consentimiento para la partición. Entonces, lo que él puede decir es, sí, está bien, partan, yo total tengo el ius persequendi, o lo que voy a hacer es decirle al señor que con lo que reciba me pague, o si no, oponerme, porque de esa forma yo me voy a ver perjudicado. Estos son los efectos de que el acreedor hipotecario no se vea perjudicado. ¿Ves? Porque dice, a consecuencia de la protección extrajudicial del inmueble, consentida de modo expreso por el acreedor hipotecario, el deudor se adjudica la plena propiedad al constituyente del gravamen, la hipoteca subsiste, aunque acotada a la parte indivisa. Si en el resultado de la partición conformado por el acreedor resulta que la cosa queda en un condominio distinto al deudor, opera la condición resolutoria y la garantía se extingue. Ello es así, pues el constituyente del gravamen nunca tuvo derecho alguno sobre el inmueble de Marras, o sea, sobre el inmueble hipotecado, con lo cual mal pudo comprometerlo en un gravamen. ¿Sí? ¿Entienden cómo es? ¿Por qué tiene que dar? Yo la verdad no lo entiendo para nada. Me resulta re complicado. Claudia, es muy simple, es muy simple. A ver, yo te acepto a vos sos condómina, tenés el 25% de una casa. Y necesitas plata y me decís, ¿me prestas plata? Sí, ¿qué me das de garantía? El 25% que tengo sobre esta casa. Entonces yo te digo, sí, cómo no. Total, estoy totalmente segura, por lo que dice la ley,
que mientras dure el condominio yo puedo ir a ejecutarte ese 25%. Porque la plata que yo te presté, con la venta del 25%, va a estar cubierta, ¿sí? Su devolución. Ahora, resulta que vos y tus otros 3 condóminos deciden dividir el condominio. Yo que soy el acreedor, te tengo que dar el consentimiento. ¿Por qué? Porque si la cosa no te toca a vos, sino que le toca a otros 3, ¿no es cierto? Vos me perjudicás, porque yo no voy a poder ir contra todo el inmueble, porque yo nunca tuve todo el inmueble. ¿Sí? Yo tuve nada más que un porcentaje indiviso. No, ¿entendés? Yo lo que garanticé fue un porcentaje, no una cosa. Y lo que yo tenía como acreedor en garantía era un porcentaje, no una cosa. Entonces, si la cosa le toca a un tercero, yo me quedé sin garantía, me quedé sin hipoteca. Por más que vos hayas recibido plata, porque inmediatamente fuiste y te la guardaste o te la jugaste en el casino, y yo me quedé sin garantía para el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿cómo me aseguran a mi acreedor si yo te acepto? Por eso Vélez decía que la hipoteca solo podía ejecutarse después de la partición, y si la cosa me quedaba le quedaba al deudor. Porque cuando vos aceptás una parte indivisa como garantía, no tenés un inmueble, sino que tenés una parte indivisa sobre un inmueble. Vos no es que tenés el garage que te lo está garantizando, sino que es nada más, en virtud de cómo es el condominio, es una parte indivisa del inmueble. Entonces, Vélez decía, si en la partición, tenés que esperar el resultado de la partición, porque si no le toca, chao, fuiste, perdiste, alpiste. Entonces, ahora te dicen, no, puede ejecutar la parte indivisa. Ahora, si van a dividir, si van a terminar el condominio, entonces, el acreedor tiene que dar el consentimiento. Porque si la cosa no le queda a su deudor, él se va a quedar sin garantía. Y entonces, lo que ocurre es que, y inclusive es más, fíjense que supuestamente que la cosa le queda al deudor. Nunca va a poder ejecutar todo, sino que lo que va a poder ejecutar es el porcentaje con el que el deudor antes era condómino, porque eso era lo único que estaba garantizándose con el inmueble. Es como el ejemplo de la casa en el campo, ¿no, profesora? Que tenés el campo, que es parte de la parte indivisa, con el inmueble único, y si esa parte porcentual le toca, si no le toca la cosa al condómino, le puede quedar el campo, y el hipotecario no puede tomar la cosa porque no le puede tocar al condominio. Por eso Esa es otra, te dividen y te dividen, suponete que te dividen, y entonces lo que le toca a tu acreedor es una porquería. ¿Sí? O sea, todo lo bueno de la garantía, del inmueble que garantizaba, se lo llevan los otros condóminos. Y a vos te toca un asco, una cosa que no vale 2 mangos. Entonces, si no te cumple y lo ejecutas, no cubrís eso. Por eso esa es otra razón, gracias Iván, por el cual vos tenés como acreedor que estar de acuerdo con la partición que van a hacer, para no ver vulnerado tus derechos como acreedor. Siempre va a decir que no el acreedor. No, puede ser que no. Eso va a depender de cómo sea la partición. El tipo puede estar de acuerdo, porque lo que le va a tocar a tu acreedor es algo coherente que cubre la obligación que vos estás garantizando. Sí, sí, está bien. Vos no podés pensar que todo el mundo va a decir siempre que no. Puede ser que sí. Es una cuestión. Esto es negocio, chicos. Siempre piensen que cuando nosotros hablamos de derechos reales estamos hablando de un derecho típicamente económico. Entonces, esto es un negocio. Yo cuando presto plata no lo hago porque soy buena. Lo hago porque me conviene el negocio. Tampoco soy mala. Sino que lo que tengo que evaluar es si conviene o no conviene. Profe, cuando el bien se le adjudica a otro condómino distinto al que constituyó la hipoteca, yo acá puse, está bien, condición resolutoria y la garantía se extingue, o sea, no tiene facultad de persecución, nada, pierde. Exactamente. Entonces, en principio vos dirías, existe, está todo bien, porque es esta ius persecuendi, que era lo que les decía en la primera parte, pero resulta que no. Cuando la cosa le toca al otro condómino, se extingue.
Y se extingue porque vos nunca tuviste la garantía sobre una cosa, sino sobre una parte indivisa. Por eso la hipoteca del condominio es media como rarita, si lo queremos ver así. No, yo mi pregunta era porque me parece que el código no dice partición judicial. Entonces yo le iba a preguntar qué pasa. No, en habla lo de judicial. extrajudicial. La Claro. partición tiene que ser extrajudicial. ¿Por qué? Porque cuando la partición es judicial, sí o sí, el Código de Procedimiento te obliga a que se citen a los acreedores hipotecarios de haberlos. ¿Sí? Esto es... por eso habla de la extrajudicial. Porque cuando es judicial, por un imperativo legal de los códigos de procedimientos, va a ser citado el acreedor hipotecario. ¿Sí? ¿Ya está? Igual, sí, creo que sí. Chicos, les voy a dar una... No sé si lo saben ya. El parcial se pasó al 3 de diciembre. Porque rendimos al 2. Lo que pasa es que el asunto fue así. Al 13 o 3. Al 3. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque resulta que habían puesto como fecha de parciales 4 y 5 de diciembre. El 4 es viernes, el 5 es sábado. Algunos docentes no estuvieron conformes con que el sábado fuera día de parcial y entonces creo que el titular hizo las gestiones y desde ayer a la noche es oficial que el parcial pasó al día 3 de diciembre y 4 de diciembre. O sea, jueves y viernes. Nosotros somos comisión 1. Claro, pero encima no se puede tener menos de 48 horas entre parcial y parcial. Vayan y plantéenlo en el centro de estudiantes. Bueno. En serio se los digo, ¿eh? En serio sí, porque rendiría el 2 y el 3. ¿Y qué rendís el 2? No, no es difícil, rindo recursos naturales, pero bueno, igual, ya el día 2, que es el último día para repasar bien reales, ya lo pierdo porque rindo a las 7 de la tarde. Sí, yo justamente les iba a decir, vamos a hacer una clase de repaso, que yo les iba a decir el 3, y bueno, ahora les diría que la hagamos o el 1 o el 2. Yo les daría clase el 1 y daríamos repaso el 2, si ustedes están de acuerdo, o veamos cómo viene la dinámica. Plantéenlo, yo no tengo problema. Sí, voy a ver sería que puedan cambiar el asunto, ¿sabes cuál es? O sea, el tema es que la fijación de los parciales las hacen, no sé, ¿quién las hace? Nunca entendí. Si es Dios, el calendario, el Espíritu Santo o no sé qué. Entonces, además, como hay que respetar una serie de cosas, como son los famosos 7 días entre parcial y recuperatorio, entonces, en realidad nosotros tenemos como fecha de recuperatorio creo que es 12 y 13. Pero todo va a depender de cuando terminemos de tomar, que aparentemente terminaríamos el 4, pero... Y de ahí los 7 días. Y las notas hay que entregarlas, obviamente, antes de Navidad. La verdad, quiere que, o después de Navidad. La verdad, el sistema de Vélez, que era con la publicidad como tradición, no es que él desconociera entonces la existencia de los registros, porque en Francia ya existían para cuando él redactó el Código Civil argentino, sino que él decía que en la Argentina no había personas preparadas para poder llevar adelante las inscripciones de los derechos reales. Por eso él no lo creaba. Lo único que él creó, porque no le quedó otra, fue un oficio de hipotecas, un registro de hipotecas. Porque como la hipoteca era el único derecho real en la cual no había una traslación de la posesión, no había tradición de la posesión que sirviera como publicidad, entonces él crea
el registro de hipotecas o el inmueble de hipotecas, porque en la hipoteca no había tradición. Pero ¿qué pasó? Desde que Vélez sancionó, desde que fue sancionado el Código Civil y Comercial, 1871 comenzó a estar en vigencia, se empezaron a crearse registros de la propiedad en cada una de las provincias. No, o sea, no es que se creaba nada más que un registro de hipoteca, sino que cuando creaban el registro de hipotecas, en las leyes provinciales se decía que también se debían inscribir los títulos que portaran la constitución de otros derechos reales distintos al de la hipoteca. Porque convenía para el crédito, para el orden de la población, que fueran registrados y publicitados todos los títulos que contenían la constitución de todos los derechos reales. Estos fueron, el primer registro de la propiedad que se creó fue en la ciudad de Buenos Aires, y después la provincia de Buenos Aires, cuando se creó la provincia de Buenos Aires en 1880, también, en definitiva, creó un registro de la propiedad para toda la provincia, y también todas las provincias, todas fueron creando registros de la propiedad por leyes provinciales, porque siempre se ha considerado que el tema de los registros de la propiedad, o sea, de los registros de la propiedad inmueble, es un tema que corresponde a cada provincia porque son facultades que no fueron delegadas por las provincias al gobierno nacional cuando se constituyó el Estado Federal en 1800, con la Constitución de 1853, que está dentro de las facultades de esa especie de flan llamado poder de policía de las provincias, y que así como puede crear su justicia cada provincia, como puede crear su fuerza de seguridad cada provincia, también puede crear, en definitiva, todo lo que es relevante para la movilización y propiedad de los inmuebles ubicados en cada provincia. Los registros de la propiedad creados por las leyes provinciales dependían en algunos casos del Poder Judicial provincial y en otros casos de los Ministerios de Economía. El de la provincia de Buenos Aires siempre fue dentro del ámbito del Ministerio de Economía, y, por ejemplo, en la provincia de Córdoba siempre está dentro del ámbito del Poder Judicial. Eso es una decisión de tipo administrativo, porque los registros de la propiedad son de tipo administrativo, ¿sí? ¿Y por qué está dentro del ámbito de la provincia, en la provincia no está dentro del ámbito del Ministerio de Economía? Porque la estructura administrativa provincial determinó llevar dos tipos de registros. Un registro físico, ¿sí?, en la cual, que se llama el catastro provincial, en la cual se determinan todos los inmuebles y se determina el valor de los inmuebles para poder cobrar el impuesto a la tierra, por eso está dentro de la órbita del Ministerio de Economía, y un registro jurídico de los inmuebles. Ese registro jurídico de los inmuebles es el registro de la propiedad inmueble. ¿Y para qué sirve? Y para saber quién son los titulares de derechos reales sobre esos inmuebles, que son los que tienen que pagar los impuestos. Por eso, en definitiva, en nuestra provincia está dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Todos estos registros, creados más o menos para 1910, había registro en todas las provincias, pero nuestro Código Civil seguía insistiendo de que para constituir un derecho real y como medio de publicidad del derecho real, lo único que tenía que haber era título, modo, y que la publicidad era la tradición. El Código de Fondo nos daba esos requisitos. La publicidad de la oponibilidad a terceros se lograba con la tradición en virtud de lo que decía el Código Civil argentino. Y todos estos registros provinciales que existían y en los cuales se inscribían todos los documentos que portaba la Constitución de Derechos Reales, resulta que eran inconstitucionales, porque estaban imponiendo una obligación para la Constitución de los Derechos Reales que no surgía del Código de Fondo. Pero era llamado por casi todos una especie de feliz anomalía. ¿Sí? Porque está bien, son inconstitucionales. Es más, la Corte los declaró en varios casos como inconstitucionales. Pero en realidad ya la sociedad argentina, la economía argentina, necesitaba de la existencia de los registros de la propiedad inmueble para poder publicitar los derechos reales que se constituían sobre los distintos inmuebles de la Argentina. Por eso, cuando se produce la gran modificación, había muchos proyectos de reforma que trataron de modificar desde principios del siglo XX hasta la década del 60, trataron de modificar el código de distintas maneras, incorporando
la necesidad de la inscripción de los títulos portantes de la constitución, modificación o extinción de los derechos reales para la oponibilidad de esos derechos reales a toda la sociedad. En el año 68, cuando se reforma el Código Civil a través de la 17.711, que es la gran reforma que tuvo el Código Civil argentino, se modifica el 2505 del Código Civil, donde me dice que la adquisición o transmisión de los derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Hubo toda una discusión doctrinaria sobre la interpretación de este artículo. Me convertiste la inscripción constitutiva por no solamente se juzgará perfeccionada. No, ojo, que acá dice que esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros. Ese es nada más que el efecto que tiene la inscripción. El derecho real se sigue constituyendo con título y modo en inscripciones exclusivamente para la oponibilidad a terceros. Eso es lo que entró a estar en vigencia cuando se reformó el 2505 en el Código Civil. Esta era la discusión, que en definitiva fue zanjada, cuando se sanciona la ley 7801. La ley 7801, como verán bastante enseguidita de la anterior, es la ley donde te da, es la ley de registración de los registros de la, o sea, no crea los registros de la propiedad, sino que esta ley regula todos los registros de la propiedad provinciales que existían y que siguen existiendo. O sea, todos los registros provinciales van a tener que su funcionamiento se va a tener que adecuar a las reglamentaciones de la ley de 1801 para darle a todos los registros de la propiedad del país una constitución y un sistema registral uniforme para todo el país. La ley de 1801 entonces lo que hace es crear el sistema registral argentino uniforme para todo el país, y todos los registros de la propiedad se tienen que adecuar a las reglamentaciones y a las disposiciones de la ley de 1801. Fíjense que el artículo 2 de esta ley justamente me dice: de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2505, el 3135 era del registro de hipotecas. Para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos. Y te enumera el tipo de documento. O sea que el artículo 2 de la ley de 1801 nos da cuál es el efecto de la publicidad en la Argentina, que es la publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley. Ahora bien, el tema es, ¿qué busco yo con la publicidad? Cuando yo necesito que un acontecimiento sea conocido por alguien, lo doy a publicidad. Así sea el precio del pollo en el Toledo, o cuando una persona constituye, tramite o extingue un derecho real sobre un inmueble, para que pueda ser conocido, yo debo de alguna forma darlo a conocer. Entonces, la publicidad en un sentido genérico es dar a conocer un acontecimiento. Cuando yo voy de lo general achicando, digo, lo que yo necesito, cuando empiezo a hablar de un punto de vista jurídico, es dar a conocer acontecimientos que tengan efectos jurídicos. Esos acontecimientos que tengan efectos jurídicos pueden ser hechos o pueden ser actos jurídicos. Hay hechos que tienen efectos jurídicos. Un nacimiento o una muerte son hechos, pero que tienen efectos jurídicos. Entonces es importante saber cuándo una persona nació o saber cuándo una persona murió. Por eso existen y se crearon los registros de las personas, que son lugares donde se inscriben hechos jurídicos como son los nacimientos y las muertes, y se inscriben actos jurídicos como son los matrimonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la sociedad le interesa poder llegar a conocer cuándo nació una persona o cuándo murió una persona. Y los actos jurídicos como el matrimonio en el registro de las personas, o como las escrituras en las cuales yo lo que hago es constituir, modificar o transmitir derechos reales sobre inmuebles,
es importante para toda la sociedad poder llegar a conocerlos, porque la tradición fue superada por una sociedad compleja, por una sociedad enorme, y la única forma que yo tengo de poder determinar cómo, en qué circunstancias, en qué condiciones se constituyó, se transmitió, se modificó un derecho real, es que exista un lugar que me permita esa posibilidad de conocer. Porque los registros, lo único que dan, por suerte, y gracias a Dios, no es lo único, yo con los registros lo que dan es la cognoscibilidad, es la posibilidad de conocer cuándo, cómo y de qué forma se constituyó, modificó o extinguió un derecho real. ¿No? O sea, luego me dan esa posibilidad de conocer, no el conocimiento acabado. El conocimiento acabado se va a producir cuando yo llegue a ese registro y averigüe cuándo, cómo y en qué circunstancias se produjo esa constitución, modificación o extinción del derecho real. Entonces, cuando nosotros decimos que lo que me da la inscripción es la oponibilidad a terceros, es porque o sea, cuando yo compro algo, cuando adquiero algo, a mí nadie me va a tener que decir que compré algo, porque yo ya lo sé, para mí ya existe y ya es oponible para todos los que estuvimos ahí, el escribano, si estaba el de la inmobiliaria, el vendedor, el amigo que llevé conmigo para que me ayude a llevar la guita, toda esa gente que estuvo presente en el acto constitutivo del derecho real, en el título suficiente, ya va a saber que ese acto ocurrió. Pero el resto, no. Por eso le doy esa posibilidad de conocer. Al darle esa posibilidad de conocer, es que yo le doy la famosa oponibilidad. ¿Por qué? Cuando el tercero quiere venir a decirme, yo no sabía que vos eras, que esto estaba hipotecado. Bueno, no lo sabías porque no quisiste saberlo, porque vos tenías la posibilidad de ir al registro y conocerlo. Porque como yo inscribí el derecho real, el título que portaba el derecho real de hipoteca, vos tenías la posibilidad de conocerlo. Por eso, como vos tenías la posibilidad de conocerlo, este derecho real inscripto te es oponible. Vos no me podés decir no lo conocía. ¿Sí? Eso es lo que se logra. Esa es la oponibilidad a terceros. A través de esa posibilidad que tiene el tercero interesado en saber si un derecho real existe o no existe sobre un inmueble, tiene esa cognoscibilidad que me da el registro de la propiedad. Y entonces espérame un segundo. Estoy dando clase, ¿eh? Ahora te llamo. ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Sí? Es eso, ¿entienden lo que significa la oponibilidad y por qué surge del registro? Porque si nosotros inscribimos, tenemos la posibilidad de conocer, tenemos la cognoscibilidad. Y esa cognoscibilidad va a surgir con la oponibilidad que le voy a dar porque el tercero tiene, si quiere conocerlo, está interesado, va y lo conoce. ¿Eso es conocimiento acabado? Eso es conocimiento acabado. Cuando va o sea, el registro es público, los registros son públicos para el que demuestre un interés. Entonces, cuando llega y a través de los mecanismos que tiene cada registro, vos conocés qué pasa con ese inmueble, entonces ese es el conocimiento acabado. Pero vos con la inscripción, ¿por qué lográs la oponibilidad? Porque cuando alguien quiera conocerlo, va y lo va a poder conocer. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación, siguiendo con la misma estructura que tenía nuestro Código Civil, pero bastante más clara, me da en el 1892 cómo se constituye el derecho real, con título y modo. Y en el 1893 es el que me dice que la inscripción es al efecto de la oponibilidad a terceros. Y con eso tengo, en definitiva, toda la estructura de cómo se constituye acabadamente y cómo logra la publicidad
el derecho real sobre un inmueble. ¿Sí? Los sistemas registrales pueden ser, por sus efectos, constitutivos o declarativos. Como cuando son constitutivos es porque hacen nacer el derecho real, y cuando son declarativos es porque publicitan un derecho real que ya existe. Nuestro sistema es un sistema declarativo, porque el derecho real se constituye con título y modo. Y la publicidad no es a los efectos constitutivos, sino que la publicidad, como dice el 1893... ¿La hipoteca no es constitutiva? No. Ah, hay libros que dicen eso. No. No. A ver, el tema es el siguiente. Todos los derechos reales se constituyen con título y modo. Todos, ¿eh? Todos los derechos reales se constituyen con título y modo. La hipoteca también. La hipoteca, como todo derecho real, se constituye cuando se firma el contrato hipotecario. El tema es que la inscripción sea la que haga nacer el derecho real o no. En nuestro sistema no hay ningún derecho real que nazca con la inscripción, porque todos nacen con los contratos constitutivos, cuando vos tenés el título suficiente y el modo suficiente. Lo que pasa es que la hipoteca no necesita modo. Entonces, la hipoteca se constituye con el contrato hipotecario. ¿Sí? Lo que pasa es que para lograr la oponibilidad a terceros, siempre vas a necesitar la inscripción. Si vos la hipoteca no la inscribís, no la vas a oponer a los terceros, porque ningún tercero va a poder tener la posibilidad de conocerla. Fíjate que en 1893, está en la parte general de derechos reales, o sea que se aplica a todos, te dice, la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Si considera publicidad suficiente, la inscripción registral o la posesión según el caso. ¿Por qué? Porque puede ser en los derechos reales sobre muebles que no se inscriben, ¿no? Que obviamente la publicidad está dada, ¿por qué? Por la posesión. ¿Sí? Cuando yo voy a un supermercado y me compro la botella esta llena de gin, ahora imposible porque debe estar carísimo esto, la publicidad de todo lo que compramos está dada en virtud de eso, pero adquirimos derechos reales. Bueno, y después el artículo sigue. Pero fíjense que en 1893 está mucho mejor redactado que el 2505 del Código, y te está diciendo, la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código. ¿Cómo se constituyen? 1892, título y modo suficiente. Entonces, una cosa es cuando se constituye el derecho real, que en nuestro sistema todos se constituyen por título y modo suficiente, excepto la hipoteca, que como no hay modo, se constituye nada más que por el título suficiente. Y la oponibilidad a tercero se va a producir cuando el tercero tenga la posibilidad de conocerlo, que va a ser con la inscripción o con la posesión, según el caso, ¿sí? Entonces, el sistema registral argentino es un sistema de inmuebles, es un sistema declarativo. La única inscripción constitutiva que existe en la Argentina es la de los automotores. Los automotores, de acuerdo al decreto de automotores, que es el 6.550, 6.000, nunca me acuerdo el artículo, 6.552, 6.004, bueno, una cosa así, del año 58, lo que hace es crear lo saca del régimen común de las cosas muebles y crea un sistema constitutivo de los derechos reales sobre los automotores. ¿Sí? Bueno, chicos, son las 10. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? A las 8 de la mañana. El lunes que viene es 20. A ver, jueves 19, viernes 20. 23. Lunes 23. ¿Sí? Lunes 23. Que terminamos con publicidad y empezamos a rellenar los huecos. ¿Sí? Okay. Dale. Recuerden que hay clases de todo, así que ustedes pueden entrar y ahora prometo firmemente que a partir de esta tarde empiezo a subir las clases. ¿Sí? Gracias. Grabadas.
¿sí? Gracias, profe. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Ya.